A lo largo de mi carrera como periodista, ningún caso me ha destrozado tanto por dentro como este. La víctima era una niña de apenas 6 años. Y quien le hizo daño fue, precisamente, su propio padre. La pequeña se llamaba Alba. Su familia era de las más pobres de toda la zona. Vivían en una aldea de montaña, aislada, en un distrito miserable del oeste de Guangdong. Su casa no era más que una construcción de barro y ladrillo, encajada a media ladera. Su padre, Marcos, pasaba de los 40. Medio año atrás sufrió un accidente laboral en una obra y tuvieron que amputarle la pierna izquierda desde el muslo. Tras meses de recuperación, ya podía caminar con prótesis, incluso, últimamente, salía a menudo a dar paseos hasta la loma de atrás. Su salud, en general, parecía estable. Pero el verdadero problema era otro, él era el único sustento de la casa. Su caída arrastró a la familia, ya de por sí hundida, a la ruina. Para colmo, el contratista desapareció y no pagó la indemnización completa, dejando a Marcos con una deuda enorme de hospital y rehabilitación. Como si no bastara, aún echaron más leña al fuego. Hacía aproximadamente un mes, su mujer, Elena, desapareció. Se fue sin dejar rastro. Aquella familia desdichada quedó reducida a un hombre con una sola pierna y una niña que ni siquiera había empezado la escuela. Nosotros habíamos ido, en un principio, a hacer un reportaje sobre un programa de erradicación de la pobreza. Elegimos su caso con la esperanza de movilizar donaciones y ayuda de la comunidad. Mi redacción envió a Clara, una compañera, y a mí para cubrirlo. Nos acompañaban Sergio, un funcionario del distrito, y Tomás, el jefe del pueblo, que nos guió hasta la casa de Marcos. En la entrada, sobre el escalón de tierra, una niña jugaba sola. Al vernos, se sobresaltó como un pajarillo asustado, se levantó de golpe, se aferró al marco de la puerta y nos miró con recelo, como si fuéramos extraños peligrosos. Tomás nos dijo que era Alba. Clara quiso acercarse a hablarle, pero Alba se dio la vuelta y corrió hacia adentro. Tomás nos indicó que entráramos. La casa era oscura, apenas había luz. Cuando cruzamos el umbral, un hombre se incorporó apoyado en muletas para saludarnos. Era Marcos. Parecía mucho mayor de lo que decía su edad, con un aspecto sencillo, casi ingenuo. Tomás nos presentó, y nos sentamos a conversar en una sala pobre y descuidada. Alba salió al rato de la habitación contigua y se quedó en la puerta, espiándonos. El tema de la ayuda era conocido, así que seguí el guión, preguntas, notas, datos. Mientras tanto, Clara tomó fotos de cada rincón de aquella miseria. Justo cuando la entrevista estaba por terminar, Clara condujo a Alba de vuelta a la sala y soltó, de repente, una frase incómoda y forzada. «Oye. Alba dice que quiere bajar al pueblo. Irene y yo nos vamos a quedar unos días, ¿y si me la llevo conmigo? La paseo un rato, y cuando volvamos la traigo de vuelta». Sinceramente, su tono era rígido, extraño. Sergio y Tomás se quedaron paralizados. Marcos dudó. La niña, no sé si es buena idea. En ese instante supe que algo no iba bien. Era una propuesta absurda, difícil de encajar. Si no fuera por necesidad, ¿por qué diría algo así? Me obligué a mantener la calma y busqué una explicación. Puede que Clara no se haya explicado bien. Esto también forma parte del reportaje de apoyo. Antes hablamos de grabar un vídeo sobre la vida cotidiana de los niños para solicitar un fondo de asistencia infantil. Si sale adelante, los gastos de manutención y estudio de Alba, hasta que cumpla los 18, quedarían cubiertos casi por completo. Al oír eso, Marcos sonrió de oreja a oreja y aceptó al instante. Aunque yo seguía con dudas, al ver a Alba obedecer y caminar junto a Clara, cerramos la conversación deprisa y salimos. Nos despedimos de Tomás y nos subimos al coche. Sergio iba de copiloto, atrás, Clara y Alba. Era evidente que Sergio seguía inquieto, pero supimos esquivar su sospecha. Ya en el pueblo, rechazamos la invitación de Sergio a comer y fuimos directos al hotel. Clara llevó a Alba a su habitación para que descansara. La niña se portó bien, cooperó en todo. Después, Clara vino a la mía y me contó lo que había pasado por la mañana. Me dejó helada.
Mientras tomaba fotos alrededor de la casa, Clara se encontró con Alba jugando sola. Llevaba unos caramelos, se los dio y se puso a charlar con ella. Al saber que la madre había desaparecido, Clara preguntó, casi sin darse cuenta, por la relación entre padre e hija. Alba dijo: «Mi papá es muy bueno. Siempre juega conmigo». «Ah, ¿sí?», preguntó Clara. «¿Y a qué juega contigo?». Alba respondió: «Tiene un juguete muy bonito, un elefantito. Me lo deja para jugar». «¿Y dónde está ese elefantito? ¿Me lo enseñas?». «No, solo se puede jugar por la noche. El elefantito está encima de papá. Ahora papá está ocupado». Esa frase bastó para que Clara sintiera algo profundamente inquietante. No sabía si estaba imaginando cosas, pero aquello de encima de papá era una señal espantosa. Fingió calma, sonrió y preguntó: «Alba, cuéntame, ¿cómo juega tu papá contigo y con el elefantito?». Y la niña contestó: «Papá me lo da. Si yo lo toco, se hace más grande. A veces papá me deja tenerlo en la boca y se mueve. Es muy divertido». Clara quedó tan en shock que se le borraron las palabras. En su cabeza solo quedó una idea: sacar a la niña de allí cuanto antes. Por eso inventó aquella excusa rara y apresurada para llevársela. Cuando me lo contó, se me escapó una maldición. Clara, por suerte, ya estaba más serena y pensaba qué hacer. Le dije que lo primero era comprobarlo. Por la edad y el carácter de Alba, era casi seguro que no se atrevería a enfrentarse al horror de lo que su propio padre le hacía. Yo también respiré hondo, ordené las ideas y le dije: «Vuelve con ella, gánate su confianza, que lo cuente otra vez y grábalo en vídeo. Yo hablaré con Sergio para ver cuándo es el momento adecuado de avisar a la policía. Y de momento, ni se te ocurra publicarlo, yo informaré a los jefes». Clara asintió y se puso manos a la obra. Alba era tan dócil que el vídeo se grabó enseguida. Luego le pedí a Clara que se la llevara a pasear, que comieran algo y yo fui a buscar a Sergio. Mientras caminaba, no dejaba de calcularlo todo, ¿qué sería de Alba después? ¿Tenía a alguien a quien acudir? Pero el problema no acababa ahí. Había algo aún más terrible, algo que superaba mi imaginación. Imposible. No podía ser. Sergio se negó con vehemencia. Saqué el teléfono y le enseñé el vídeo. Se quedó boquiabierto, su actitud cambió al instante. «Tiene que ser un malentendido, sí, seguro que es un malentendido», murmuró. Incluso a mí me costaba entenderlo. «Sergio, ¿por qué te cuesta tanto creerlo?». La niña lo ha dicho con total claridad. Sergio frunció el ceño y suspiró. «Porque conozco demasiado bien a ese hombre. Es de los mejores del pueblo. Su esposa, Elena, tenía problemas mentales, él nunca la despreció, al contrario, la trató bien. Ella no podía tener hijos, y él jamás se quejó. Entonces lo entendí. Elena, la esposa desaparecida, supuestamente padecía una enfermedad mental, y además no podía tener hijos. Espera. ¿De dónde había salido Alba? Sergio volvió a fruncir el ceño. Parecía que no quería decirlo, pero ya no podía ocultarlo. Supongo que la recogieron y la criaron. Es adoptada. Mi rabia creció como una llamarada. Así que, como no era sangre de su sangre, ¿podía destrozarla sin más? Sergio apretó la mandíbula. Al principio se negaba a creerlo, pero al mencionar lo de la adopción empezó a vacilar. Yo insistí, una vez más. «¿Solo tiene 6 años?» 6. Si lo manejamos mal, le arruinamos la vida. Tras un largo silencio, Sergio soltó un suspiro. «No te precipites. Voy a llamar a alguien para que lo abordemos juntos». La persona que llamó no fue cualquiera, el subcomisario del distrito, Andrés. Debía rondar los 30 y tantos, joven todavía, y los jóvenes suelen conservar el sentido de la justicia. Lo que hizo después no me decepcionó. Le expuse todo y le mostré el vídeo con el testimonio de Alba. Al terminar, la cara de Andrés se volvió negra como el carbón. Se quedó un momento en silencio y preguntó: «Además de eso,
¿Marcos hizo algo más? Yo me quedé atónita. ¿No es suficiente? No, me estás entendiendo mal, se apresuró a explicar Andrés. Si solo se confirma como abuso, la pena máxima no pasaría de unos 5 años. Y él es pobre, discapacitado, al final podría quedar en libertad condicional. Me quedé sin voz. ¿Era posible que Marcos ni siquiera pisara la cárcel? No supe cómo reaccionar. Sergio, con cuidado, preguntó. ¿Y al menos se le puede retirar la custodia? Andrés también suspiró. Tú conoces a Marcos. Casi no tiene familia. Por parte de ella, menos aún. Yo llevo poco con la investigación de la desaparición. Si le quitamos la custodia, ¿quién mantiene a la niña? Me dolió el pecho. Sacar a Alba de allí no iba a ser tan fácil como habíamos pensado. El caso parecía claro, pero resolverlo bien era un laberinto. Sergio frunció el ceño otra vez. Entonces no actuemos aún. Esperemos a encontrar a Elena y luego decidimos. Andrés se opuso de inmediato. Sergio, ¿sabes cuánto tiempo lleva desaparecida? Encontrarla no es fácil. Pero la niña no puede volver a esa casa, bajo ningún concepto. Los dos empezaron a discutir como viejos conocidos. Que Sergio consiguiera traer a Andrés ya era un logro, pero aún así no bastaba para cerrar el asunto de raíz. En ese momento, Clara me llamó. Salí del despacho de Sergio para atender. Pregunté. ¿Cómo va todo? ¿Alba está bien? Está muy bien. La llevé a comer, a pasear, hemos hablado mucho. Hay cosas que tengo que contarte antes. No me atreví a interrumpir, me quedé escuchando. Clara me dijo que, al llevar a Alba al pueblo, descubrió que la niña casi nunca había salido de su aldea. La llevó al supermercado, le compró ropa, le dio comida rica, y se ganó su cariño con facilidad. Una niña que nunca había conocido el mundo de afuera se abrió y empezó a contarlo todo. En medio de la conversación, Clara preguntó con cuidado por sus padres. Sobre su padre, Alba repetía lo mismo de siempre. Pero cuando Clara mencionó a su madre, Alba dijo algo que helaba la sangre. Echo mucho de menos a mamá, pero papá dice que mamá ya no va a volver. Que está en el cielo, cuidándome. Clara se quedó en shock. La sentó en un cochecito de juguete que daba vueltas en el centro comercial y me llamó al instante. Yo también me quedé helada. Colgué y entré de golpe en el despacho de Sergio. Ellos pensaron que era algo grave, y lo era. Les pregunté si existía la posibilidad de que Elena no se hubiera marchado, sino que estuviera muerta. Intenté resumir lo que Clara acababa de decirme. Sergio negó con la cabeza sin parar. La cara de Andrés se oscureció aún más. Necesitábamos investigar, pero antes de eso Sergio quiso preguntar algo. Me miró con suspicacia, y con calma, dijo. Elena, ¿cuál es su nombre real? Esta vez fui yo quien frunció el ceño. Todo era más complejo de lo que parecía. ¿Se llama Elena? ¿Por qué lo preguntas? Sergio, claramente, no quería responder. Andrés presionó. La desaparición la investigan mis hombres. Ella ni siquiera tiene registro oficial. La trajeron vendida aquí, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre real? Sergio soltó un suspiro. Su silencio ya era una admisión. Así que sí, aquel lugar era un caos. Andrés habló con dureza, exponiendo su deducción. No me lo ocultes, Sergio. Ella no estaba loca. La encerraron, la golpearon después de comprarla, la forzaron hasta quebrarla, ¿no? Y ahora no se ha ido ni ha tenido un brote, es muy probable que la hayan matado. Todo volvía a rebasar los límites de lo que yo podía asimilar. Sergio no lo negó. Solo dijo. Llegó aquí hace 20 o 30 años. No tengo documentos. Quizá haya que preguntarle a Tomás. Él lo sabrá. Tomás era, por supuesto, el jefe del pueblo. Andrés insistió. Si hay un crimen, Elena no puede ser alguien sin existencia. Si lo es como si un asesino matara a una persona que no consta en ninguna parte.
La investigación se vuelve un infierno y quizá no podamos imputar nada de inmediato. ¿Entendido? Sergio asintió, con el gesto torcido. Esto no solo no avanza, se enreda cada vez más. Me está reventando la cabeza. Andrés ordenó en el acto que fueran a buscar a Tomás. Ahora mismo. Ya. Si hoy no aclaramos esto, nadie duerme esta noche. Sergio, por supuesto, se quedó retenido en la sala de reuniones. Yo tampoco me atreví a moverme, pero aproveché para llamar a un colega del área comercial, Pablo. Le conté por encima el caso y le pedí ayuda. Nuestra redacción no podía encargarse directamente de un programa social, y mucho menos de acoger a una niña como Alba. Pero entre nuestros socios había grandes grupos con fundaciones infantiles. Nosotros podíamos visibilizar el caso y conectarlo con esas organizaciones. Aún así, lo que le pedía a Pablo no era caridad, era abrirle a Alba una salida real, una vida nueva. Pablo respondió sin dudarlo. Déjamelo a mí. Lo voy a sacar adelante, cueste lo que cueste. Confiaba en él y eso me alivió un poco. Poco después volví a la sala de reuniones y Tomás llegó. Andrés seguía implacable. Ni siquiera lo dejó sentarse, lo interrogó como a un sospechoso. Tomás, habla. ¿De dónde era Elena? Tomás se quedó descolocado y miró a Sergio, sin saber qué decir. Sergio suspiró y lo instó. Dilo, Tomás. Esto ya es grave. Han pasado 20 o 30 años, ya se puede hablar. Tomás vaciló y al final habló despacio. Sí. A Elena la vendieron aquí. Fue hace 27 años. Entonces tendría 15 o 16. Unos traficantes la trajeron y la familia de Marcos pagó para comprarla como esposa para su hijo. Al principio, claro, se resistió. Quería escapar. Quería irse de aquí. Pero en ese punto Tomás, deliberadamente, lo dijo con una calma que daba miedo, como si fuera algo menor. En esa época era así. La encerraban, la golpeaban unos meses, y se tranquilizaba. La frase era ligera, casi indiferente. Pero a mí se me heló la espalda. Andrés lo subrayó con firmeza. Entonces Elena no tenía ninguna enfermedad mental. Y no se fue por estar enferma, ¿verdad? Tomás asintió y añadió, como quien se protege. Aunque tampoco se puede descartar que se marchara por su cuenta. Con la miseria de esa casa, ya no quedaba nada que esperar. Andrés lo cortó en seco. ¿Y la niña? ¿No tiene una hija? Ella no abandonaría a su hija. Andrés tenía un carácter explosivo, incluso a varios metros se notaba su furia. Pero también era un policía con madera. Se serenó rápido y empezó a organizarlo todo, como si estuviera dirigiendo una operación. Con lo que tenemos ahora no puedo avisar a la brigada criminal. Primero, faltan pruebas. Segundo, podríamos espantarlos y borrarían rastros. Así que, de momento, iré yo mismo con mi gente. Y mientras garantizamos la seguridad de Alba, haremos varias cosas. Miró a Tomás. Tú no vuelves al pueblo. Te vienes conmigo a comisaría. Tomás palideció al instante. Yo deduje que Andrés quería hablar con él a solas. ¿De qué? O del tráfico de Elena, o de la adopción de Alba. Y sobre todo lo primero, en un pueblo así nada habría ocurrido sin que el jefe mirara hacia otro lado. Andrés se volvió hacia Sergio. Sergio, informa a tus superiores. Necesito garantías de que mi investigación no será obstaculizada. Cuento contigo. Sergio aceptó de inmediato. Por último, Andrés me miró a mí. Irene, cuida bien de Alba. Y danos un poco más de tiempo. Confía en que lo vamos a llevar hasta el final. Era evidente que me lo decía como periodista. Yo también lo prometí al instante. Tranquilo. Hasta que esto se cierre por completo, no publicaremos nada imprudente. Y Alba no volverá con Marcos. Ya lo hablé con mis compañeros. Contactaremos con fundaciones que tengan programas de apoyo a menores y organizaremos cuanto antes su cuidado. Si se puede, la sacaremos de aquí lo más rápido posible. Bruno asintió.
Mateo también se apresuró a añadir. Por mi parte, colaboraré en todo. Con los trámites no habrá ningún problema. Julián, en cambio, solo alzó una ceja. En aquel momento no entendí qué quería decir con ese gesto. La noche cayó en un suspiro. Cuando volví al hotel, Valeria ya había tranquilizado a Emma. Después de un día entero jugando, la niña dormía rendida. Valeria se me acercó para preguntarme cómo iba la investigación. Le conté todo lo de hoy, pero lo cierto era que, hasta ese momento, el avance era prácticamente nulo. Luego me habló de cómo había sido el día con Emma. Por la tarde, en el hotel, se quedó con la niña viendo dibujos animados, y entre comentarios sueltos, fue guiando la conversación hacia la madre. Emma recordó muchas cosas de ella, decía que la quería con toda el alma, que cada día se las ingeniaba para cocinarle algo rico. Cuando iba al campo, le pedía que no se alejara, que tuviera cuidado para no hacerse daño. Una vez Emma no obedeció, se fue un poco más lejos, y al volver vio a su madre llorando. Cuando por fin la encontró, seguía llorando, pero no la regañó, solo la abrazó con fuerza. Entonces, ¿dónde estaba Sofía? ¿Se había marchado de verdad, o ya estaba muerta? Valeria también tenía su propia respuesta y, para mi sorpresa, coincidía al milímetro con la sospecha de Bruno. Si Sofía seguía con vida, jamás habría abandonado a su hija. Todo apuntaba a que ya no estaba en este mundo. ¿Y el culpable? ¿Podía ser Víctor? Era muy probable, y además tenía un motivo claro. Si Sofía descubrió que Víctor estaba haciendo algo monstruoso con la niña, no habría podido callarse. Se habría enfrentado a él. Hice cuentas. 6 meses atrás Víctor tuvo el accidente, pasó un mes entre cirugías y luego volvió a casa a recuperarse. Con una amputación así, como mínimo debía pasar 2 o 3 meses postrado. Eso significaba que, si empezó a abusar de Emma, debió hacerlo, como muy pronto, hace 2 meses. Y Sofía desapareció hace 1. Las fechas encajaban demasiado bien. Pero, si Víctor la mató, ¿dónde estaba el cuerpo? A la mañana siguiente volví a ver a Bruno. No sabía si podía ayudar en algo, pero sentía que tenía que seguir de cerca cada paso. Antes de irme, le pedí a Valeria que, mientras cuidaba de Emma, siguiera preguntando con tacto. Cualquier detalle sobre su madre podía ser decisivo. En la comisaría del distrito, Bruno me llevó directamente a la sala de reuniones. Él también necesitaba hablar conmigo. Había encontrado información sobre los padres biológicos de Emma. La noche anterior retuvo a Julián a solas y, efectivamente, le sacó algo. Pero apareció un problema, aquella familia era conocida por ser conflictiva. Tenían 4 hijas y un hijo. El padre, Daniel, era alcohólico, ludópata y pendenciero, lo habían detenido más de una vez después de montar escándalos borracho. La madre, Marta, tenía fama de agria, de quedarse con lo ajeno y de liarla en plena calle. La policía había tenido que mediar incontables veces. Bruno me lo dijo sin rodeos, si los agentes se presentaban allí preguntando, se pondrían a la defensiva y no soltarían ni una palabra. Y la policía tampoco podía hacerse pasar por civiles, si los descubrían, todo se complicaría. Yo me ofrecí al instante. Iré yo. Y era verdad, conmigo hablarían con más facilidad. Yo era periodista, y mi medio tenía cierto nombre. Frente a la policía, yo tenía ventaja en un acercamiento así. Acepté también porque, en el fondo, yo estaba inquieta. Cuando fui a ver a Bruno, ni siquiera tenía un plan preciso. Solo sabía que no podía quedarme quieta. Participar con mis propios recursos, aportar algo, no era una carga. Era la única manera de calmar la ansiedad. Así que, después de prepararme, fui con determinación a casa de los padres biológicos de Emma, Daniel y Marta. Bruno me dejó a la entrada del pueblo y me pidió que entrara sola. En el campo, casi todas las casas están cerradas. Daniel estaba trabajando en el campo, dentro solo estaban Marta y 2 niños pequeños. Le enseñé mi credencial de prensa. Por suerte, había oído hablar de mi redacción. Para mostrar buena fe, le expliqué desde el primer minuto que se trataba de una visita previa a un programa sobre familias pobres con apoyo económico. Si aceptaban, otros compañeros irían a grabar.
Y lo más importante, si el programa salía al aire, habría atención pública, e incluso donaciones. Eso hizo que Marta bajara la guardia por completo. Entonces empecé a preguntar con profesionalidad. Y, siendo honesta, sí, eran muy pobres. Una hija en secundaria, 2 en primaria, y la menor junto con el niño, por edad, todavía en casa. Era la típica familia que desprecia a las niñas y solo desea un varón. Habían tenido muchas hijas, incluida Emma, por la obsesión de conseguir un hijo. Y encima convertían su propia miseria en una excusa moral, culpaban a los funcionarios del pueblo por injustos. Ellos no tenían la culpa de nada, la culpa, siempre, era de los demás. Al final saqué el tema de los hijos. Empecé tanteando, con un gancho suave. Hoy al público le encantan las historias conmovedoras, como los reencuentros familiares. La cara de Marta cambió al instante. Yo dejé de dar vueltas y fui directa. Sabemos que Emma existe. Así que lo que queremos hacer, en realidad, es un programa de reencuentro. Marta se puso incómoda. Preguntó si podíamos no hacer eso, porque, con su situación actual, no podían reconocerla ni criar a un niño más. Y, en parte, no mentía. Pero lo que Bruno quería que yo averiguara era otra cosa, si últimamente se habían puesto en contacto con Emma o con la familia donde vivía. Antes de responder, Marta dudó, como si estuviera ordenando las palabras. Luego dijo, con una seguridad demasiado limpia, que no. Estaba mintiendo. Yo insinué de inmediato que había venido porque ya había hablado con la familia actual de Emma, y que era mejor que me dijera la verdad. Entonces explotó. Cambió de actitud en un segundo y empezó a despotricar, furiosa, contra esa mujer loca, que venía a montar líos y a la que no podían quitarse de encima. Esa mujer solo podía ser Sofía. Le pregunté al instante. ¿Cuándo vino? ¿Y por qué? Marta gruñó. Vino a dar la lata. Primero quería llevarse a la niña y ahora quiere devolvérnosla. Está como una cabra. Tras un rato de insultos, soltó una fecha aproximada. Un día, hace como un mes. Pero Sofía llevaba desaparecida un mes. Algo no cuadraba. Me inventé una excusa, di por terminada la visita y me fui deprisa. Cuando encontré a Bruno cerca, confirmé de nuevo la fecha oficial de la desaparición y descubrí lo inquietante. Sofía había ido a ver a Daniel antes del día en que desapareció. Su intención era que Daniel se llevara a Emma y la criara. ¿Sofía amaba a Emma tanto, y aún así quería entregarla? Solo había una explicación, había descubierto lo que Víctor le estaba haciendo a la niña. En ese momento me llamó Valeria. Después de que Emma se despertara, la llevó a desayunar, a pasear, a jugar. Y con muchísimo cuidado, intentó hablar con ella. Cuando salió el tema de los padres, Emma soltó una pregunta extraña. ¿En la montaña es como estar en el cielo? Al principio Valeria no entendió. Hasta que Emma añadió. Papá dijo que llevaría a mamá a la montaña, y luego dijo que la llevaría al cielo. Entonces, ¿la montaña es el cielo? Por eso Valeria me llamó de inmediato. Yo me giré hacia Bruno y le pregunté, casi agarrándolo del brazo. Julián había dicho que, tras recuperarse, Víctor solía caminar por la ladera de la montaña. ¿Era cierto? Bruno negó despacio. Entonces recordé, aquel día él no estaba presente. Pero sacó el teléfono y llamó a Julián. Sí. Julián lo confirmó. Lo había dicho. Y en ese instante lo vi con claridad, supe dónde estaba enterrada Sofía. No presté atención a cada palabra de la conversación entre Bruno y Julián. Pero cuando colgó, Bruno le ordenó a la gente que conducía. ¿A la casa de Víctor? Ahora. Por fin había un avance real. Y aún así, lo que ocurrió después nos dejó sin aliento. Cuando llegamos a la casa, Julián ya estaba sentado en el escalón de la entrada. Nos vio llegar a toda prisa y ni se levantó, ni siquiera saludó. Alzó la vista. Tenía la cara hundida en una tristeza espesa. Bruno se lanzó hacia adentro. Los demás policías y yo corrimos detrás. La sala estaba vacía. Bruno entró directo al dormitorio.
Yo llegué a la puerta, y se me fue el mundo. Víctor estaba colgado de una viga. Bruno trepó para intentar salvarlo, pero era evidente que ya no había nada que hacer. Y, además, Julián seguía afuera, sentado. Él había entrado antes. Había visto la escena. Solo después de confirmarlo, salió como un fantasma a esperar nuestra llegada. En mi cabeza solo cabía una idea: se suicidó para escapar del castigo. Víctor supo que lo habían descubierto y eligió la muerte. Y ocurrió exactamente lo que Bruno y yo habíamos sospechado. La policía encontró el cuerpo de Sofía bajo tierra suelta, al pie de un árbol, en la ladera por donde Víctor solía caminar. El caso, al fin, se cerró. Un caos completo. Pero ese mismo día pasó algo bueno. Yo ya le había pedido a Martín, del área comercial, que buscara entre nuestros socios una fundación dispuesta a ayudar a niños, ¿verdad? Después de una noche larguísima y de un día entero de esfuerzos, por fin llegó una noticia esperanzadora. Había una fundación interesada. Solo faltaba cerrar detalles y la aprobación final de los responsables. Por primera vez, respiré. Así, aunque Emma terminara en un orfanato o en un lugar similar, al menos su manutención y sus estudios no serían un problema. Después, todo se volvió aún más enredado. Para Bruno, en especial, gestionar los cuerpos de Víctor y Sofía era delicadísimo. Tenía que hacer lo imposible para que Emma no supiera que sus padres habían muerto. Al final, el caso probablemente quedaría registrado como un conflicto familiar. El marido mató a la esposa y luego se suicidó. Y por suerte, con el apoyo de los líderes del distrito, la conexión entre la fundación y Emma avanzó sin obstáculos. Así que, muy pronto, la sacaríamos de allí. La llevaríamos a nuestra ciudad, a eso que ella llamaba el mundo de fuera. Yo sabía que lo estaba esperando. Lo que me sorprendió fue que, con Valeria a su lado, Emma empezó a acostumbrarse a una vida sin padre. Valeria y yo lo confirmamos: mientras no se mencionara, Emma casi nunca hablaba de él por iniciativa propia. Tal vez eso era bueno. Yo le dije que, a partir de ahora, todo iría bien. Emma levantó la cabeza, asintió suavemente, y sus ojos brillaron con una vida extraña, casi nueva. Yo creí que ahí terminaba la historia. Me equivoqué. Un mes después, Bruno me llamó y me dejó helada. Nada más abrir la boca, me soltó los resultados de la investigación. El cuerpo de Sofía había estado enterrado un mes. Cuando lo desenterraron, casi no quedaba nada intacto. Pero, por exigencias del caso, lo enviaron a forense. Y el informe fue inesperado. La autopsia encontró múltiples fracturas, pero ninguna herida claramente mortal. El forense dedujo que pudo haber sufrido una paliza brutal, con hemorragia interna y muerte posterior, pero, como los órganos estaban totalmente descompuestos, no podían asegurar la causa exacta. Mi asco hacia Víctor subió un escalón más. Porque eso significaba que Sofía pudo haber sido golpeada hasta morir y, sin embargo, la policía no halló ninguna arma en la casa de Víctor. Ni siquiera un objeto sospechoso. Era una contradicción. Bruno me dijo: si ocultó el arma también que no dejó rastro, ¿por qué enterró el cuerpo con tanta torpeza? ¿Y por qué paseaba cada día por allí, como si quisiera que lo encontraran? Yo pensé que quizá era por su dificultad para caminar. Pero, si caminar le costaba tanto, menos sentido tenía que subiera todos los días a esa ladera, justo donde estaba el cuerpo. Y aún había más. Entre las pertenencias de Víctor encontraron un informe de un TAC del hospital del distrito, de un año atrás, que indicaba un tumor cerebral. Pero Víctor no tenía ningún tumor. Además, Julián ya estaba, desde antes, y por un momento, no supe cómo encajar todas esas piezas. Hasta que Bruno me preguntó: ¿desde cuándo empezó tu medio a apoyar a esta familia? ¿Fue a través de Julián? Hace alrededor de mes y medio. Sí, lo coordinamos con Julián. Bruno respiró hondo. Entonces encaja. Y me explicó que, después, usó ciertos métodos para hablar con Daniel. Daniel admitió que aquella noche sí golpearon a Sofía. Ella fue a su casa por la noche, en el campo, a esa hora todo el mundo duerme, y el matrimonio se enfureció, y la atacó. ¿Qué?
Se me escapó. Ya lo había dicho, era un nudo imposible. Incluso cuando aparecía una pista nueva, no sabías dónde colocarla. Bruno suspiró y cambió de tema de golpe. Lucía, te llamo para pedirte algo. ¿Podrías no publicar el reportaje? Lo cierto es que ese reportaje lo habíamos reescrito 1000 veces y, aún así, llevaba más de un mes sin publicarse. Por Emma. Si pensabas en su mente, en su trauma, era muy difícil escribirlo de manera correcta. Incluso teníamos un segundo plan, centrarnos solo en su crecimiento y hacer, junto a la fundación, un seguimiento a largo plazo. Así que, cuando Bruno lo pidió, lo pensé apenas un instante y acepté. Gracias, Lucía, dijo él. Claro que aún pueden convertirlo en una novela. La verdad es demasiado cruel. Al principio, yo no entendía toda la verdad. Cuando colgué con Bruno, me senté con la cabeza vacía y empecé a escribir una cronología. Día 1, contactamos con Julián. Día 15, Sofía fue a ver a los padres biológicos de Emma para devolverles la custodia. La echaron con violencia. Día 16, Víctor le dijo a Julián que Sofía había desaparecido. En realidad, ya estaba enterrada en la ladera de atrás. Día 47, llegamos al lugar. Día 48, Víctor se suicidó. Además, Víctor había quedado discapacitado, sin capacidad de trabajar. El contratista huyó sin pagar. Deudas. Y ese TAC de tumor cerebral de un año atrás. Pero no encajaba, Víctor pasaba la mayor parte del tiempo trabajando lejos, en obras, y no tenía ningún tumor. Así que solo quedaba una posibilidad, el tumor era de Sofía. Como Sofía no tenía papeles, había usado la identificación de su marido para ir al médico. Revisé cómo funcionaban algunos hospitales pequeños en distritos remotos como ese, y era totalmente posible. Así que eso era. Me quedé helada unos segundos y llamé a Julián. Cuando contestó, le pregunté. Julián, aquel día, después de que yo dijera que buscaríamos una fundación para asegurar la ayuda a Emma, ¿fuiste a ver a Víctor? Julián no respondió de inmediato. Al día siguiente, Víctor ya se había suicidado. Guardó silencio un largo rato. Y luego dijo algo extraño. Ustedes son una institución formal. Él pensó que si había una muerte, se vería como una mancha. Y que ustedes dejarían de ayudar. Desde el accidente, él no tuvo ni un solo día de paz. Tenía miedo de arrastrar a la niña con él. En mi mente estallaron miles de pensamientos, pero no pude decir nada. Quizá Sofía no fue asesinada con intención, quizá la golpeó aquella familia y, sumado al tumor, murió. Quizá arrastró su cuerpo lleno de heridas de vuelta a casa, en plena noche, solo para ver a Emma una última vez. Emma dormía. Y quien se ocupó del cuerpo fue Víctor. En el pánico, la enterró en la ladera detrás de la casa. Estúpido. Terriblemente estúpido. Y aún así, ese día, por esa estupidez, yo lloré en silencio. Fui a ver a Emma. La fundación la había llevado a un orfanato con buenas condiciones, y ella se adaptó rápido. Cuando llegué, estaba sola, armando un rompecabezas en un arenero del pequeño jardín. Hacía un sol precioso. Al verme, se alegró y me saludó, llamándome tío. Me agaché a su lado, jugué con ella, y hablamos mientras encajaba piezas. Al rato, por fin pregunté. Emma, ha pasado tiempo. ¿Extrañas a papá? Sin dejar de jugar, con su voz infantil, respondió. Papá ya me lo dijo. Dijo que tardaría mucho en volver a verlo. Pero no pasa nada. Papá y mamá estarán en el cielo, cuidándome. Y papá dijo que cuando él me extrañe, yo no tengo que extrañarlo. Se me erizó la piel. Después de que yo me llevara a Emma, Víctor no tuvo ninguna oportunidad de volver a verla. Ninguna. Y aún así, él ya le había dicho eso antes. Él ya sabía que iba a morir. Me quedé callada mucho tiempo. Luego reuní el valor y le pregunté por lo del elefantito, por aquella historia que había contado, si era verdad o no. Emma levantó la vista. Sus ojos enormes me miraron fijamente. Luego se acercó a mi oído y susurró.
No se lo digas a nadie. Papá dijo que tengo que decirlo así. Si no, se enfada. Yo asentí despacio. Me puse de pie, forcé una sonrisa, le acaricié la cabeza y levanté el rostro hacia el sol, y aún así las lágrimas me cayeron sin control. Ellos debían amar a Emma de verdad. Para ellos, Emma era más importante que su propia vida. Por eso, Emma sería feliz. Tras perder la pierna y la posibilidad de trabajar, el mundo ya no tenía sitio para ellos. Y Sofía, además, llevaba en secreto el tumor cerebral. Tal vez se habían rendido ante la vida, pero incluso en esa desesperación, siguieron buscando una salida para Emma, fueron hasta sus padres biológicos y llegaron a elegir la muerte. Quizá entendieron que solo si ellos desaparecían, Emma tendría una oportunidad de ir a un lugar mejor. Por eso, Emma sería feliz. Gracias por escuchar la historia. Si les ha gustado, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. Muchas gracias.